práctica solamente vemos gases. Si ustedes no materia, entonces le corresponde que los otros estados, los dos estados, le corresponde estudiar. Más que nada se van a dar cuenta que va a ser más teórico, no tanto práctico, ¿sí? Bueno, entonces, voy a darle así someramente un poco de teoría, que es lo que vimos, es lo que tenemos que necesaria, son algunos conceptos necesarios para que ustedes puedan resolver los trabajos prácticos, el trabajo práctico. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia de la parte de gases, nosotros hablamos de los gases ideales. Tenemos los gases ideales y los gases reales. Se toman los gases ideales, se toman aquellas que son partículas puntuales. ¿Qué significa que sean partículas puntuales? Es que las masas son despreciables. No tienen atracción ni repulsión, o son casi nulas, y los choques son elásticos. Cuando se cumplen, o sea, cuando tenemos estas características, estamos hablando de que es un gas ideal. Obviamente que en la realidad los gases reales no es no tienen estas características, ¿sí? Los gases reales que más se van a aproximar al comportamiento de un gas ideal son los gases monoatómicos que están en condiciones de baja presión y alta temperatura, ¿sí? Entonces, se los doy a esto porque el doctor Pantaleón suele preguntarle qué diferencia hay entre los gases ideales y reales, y ustedes más que nada deben dar la característica de los gases ideales, o sea, que son partículas puntuales, que su fuerza de atracción y repulsión son casi nulas, y que los choques son elásticos. Bien, entonces acá nosotros podemos ver una serie de gases con los cuales vamos a estar trabajando en este cuatrimestre. Cuando se dice hidrógeno molecular, viene el profe y dice, bueno, te tienen que decir hidrógeno atómico para que vos puedas entender que estamos hablando del hidrógeno como aparece en la tabla periódica. Si es el hidrógeno molecular, es cuando se combinan dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de hidrógeno molecular. Después tenemos el nitrógeno molecular, como ustedes ven, todas estas, tanto el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, flúor y cloro, son moléculas diatómicas, o sea que tienen dos átomos, excepto el ozono que tiene tres, por eso no es diatómico. Después tenemos los gases nobles, que si ustedes se fijan, aparece de la misma manera como aparece en la tabla periódica. Después tenemos otros gases como el cloruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el acetileno, el amoníaco. Todos estos ya son gases en donde no podemos decir que son diatómicos, pero formados por diatómico, triatómico, tetatómico, formado por diferentes elementos. Bien, entonces ya más o menos van viendo cuáles son gases. Estos son los que principalmente ustedes tienen que saber diferenciar. Cuando el profe venga y le diga cuál es el hidrógeno molecular y el oxígeno molecular, ustedes inmediatamente relacionen que es O2, H2, N2, ¿sí? Eso es una cosa que suele preguntar. ¿Cuáles son las características físicas de los gases? Uno, que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Se considera que son comprensibles, quiere decir que se los puede comprimir, ¿sí? Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente, se mezclan de forma completa y uniforme y tienen densidades mucho menores al sólido y al líquido. Cuando nosotros vamos a hablar de los gases, necesitamos dar 4 parámetros, que va a ser la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas que se va a transformar en número de moles. Bien, entonces, para comenzar, definamos lo que es presión. La presión es la fuerza que ejerce la masa de aire sobre una superficie. Y es esto lo que ustedes pueden ver acá. Es la presión, ¿sí?, que se ejerce la masa de aire sobre una superficie. Y acá este es un medidor de la presión que está ejerciendo esta masa de aire que tenemos acá en este gráfico. Entonces, la presión va a ser la fuerza por área que es ejercida por esa masa de aire.
La presión tiene las unidades de atmósfera, su equivalente en milímetro de mercurio, en torr, en pascales, hectopascales, kilopascales, ¿sí? Esa es una cosa que tienen que tener en cuenta. Una presión de un gas es el resultado de la colisión de las moléculas que la componen. Eso significa que nosotros no es que tenemos a las moléculas que están quietitas, continuamente las moléculas de los gases se están moviendo. Cuando nosotros hablamos de la temperatura, ustedes ya deben haber visto, cuando estaban en el cursillo de ingreso, que hablamos de Kelvin. Entonces, todos los problemas que ustedes se planteen, lo tienen que pasar a Kelvin. ¿Cómo se hace eso? Los grados centígrados, ¿sí?, lo multiplican por 273,15, o lo podemos redondear directamente a 273, y ya obtienen los Kelvin. No es grados Kelvin, sino los Kelvin. O sea, supongamos que yo tengo 20 grados centígrados y lo quiero pasar a Kelvin. Lo que tengo que hacer es poner 20 más 273 y eso me va a dar en Kelvin, que en este caso va a ser 293 Kelvin. 293 Kelvin. El volumen. El volumen, las unidades del volumen, tienen que también tenerlo bien en cuenta, tienen que saber sus equivalentes. O sea, ¿sí? ¿Estabas grabando? Sí, estoy grabando. un litro es equivalente a 1000 mililitros, es equivalente a 1000 centímetros cúbicos, es equivalente a un decímetro cúbico. Entonces, en los problemas ustedes van a ver que van a haber veces que les vamos a dar en centímetros cúbicos, pero ustedes tienen que estar tranquilos porque saben que 1000 centímetros cúbicos hace referencia a 1000 mililitros, que es lo mismo que un litro. ¿Sí? Y ahora sí vamos a comenzar con las leyes de los gases. Tenemos 3 leyes y después una combinación de esas 3 leyes, una ley de la ecuación de los gases ideales y una serie de ecuaciones más con las cuales vamos a trabajar. Así que les sugiero que agarren lápiz y papel para que puedan ir tomando apuntes cuáles van a ser las leyes que vamos a emplear para poder resolver los problemas. Tenemos la ley de Boole-Mariotte. En la ley de Boole-Mariotte lo que se va a relacionar principalmente es la presión y el volumen, y la temperatura y los números de moles se van a permanecer constantes. ¿Qué significa que van a permanecer constantes? O sea, a medida que se hace la experiencia, no va a variar su valor. Por ejemplo, si ustedes tenían una temperatura de 25 grados cuando comenzó la experiencia, al finalizar la experiencia va a seguir teniendo 25 grados. Eso significa que sea constante. Eso para aquellos que todavía no relacionan eso de qué significa que sea constante. Entonces miremos un poco acá el gráfico. Ustedes van a ver en este gráfico que acá tenemos un medidor de presión. Este medidor de presión, si ustedes se fijan, ¿sí?, tiene una flechita roja que está indicando si la presión sube, si la presión baja o se mantiene. Entonces hemos dicho que la ley de Mariotte relaciona la presión y el volumen. Bueno, entonces hagamos relacionar esa presión y el volumen. Entonces nosotros decimos, ¿qué sucede cuando aumentamos la presión con respecto al volumen? ¿Qué va a pasar? Si aumenta la presión, o sea, si ejerce una presión, una fuerza sobre una determinada superficie, ¿qué va a suceder con ese volumen? Va a disminuir con respecto a lo que tenía inicialmente. Supongamos que nosotros disminuimos la presión, lo liberamos. ¿Qué va a pasar? Este émbolo, vendría a ser esto lo que ustedes ven acá de gris, va a empezar a subir, ¿no es cierto? Y va a tener un volumen mayor a la condición inicial. Y si nosotros no aplicamos ninguna presión, va a estar en la presión en donde nosotros lo habíamos dejado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la presión, disminuye el volumen. Y cuando disminuye el volumen, cuando disminuye la presión, cuando disminuye la presión, aumenta el volumen. Entonces, esto se va a expresar en una ecuación matemática de ley de Boole-Mariotte, en donde dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Esto unido hace referencia a la condición inicial y a la condición final. Inicialmente, o sea, si nosotros vemos acá, esta era mi condición inicial, pero si yo aumento la presión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. Entonces, esta es mi condición inicial.
si yo disminuyo la presión, ¿qué pasa con mi volumen? Bueno, eso se traduce en esta ecuación. Vamos a seguir. Esa fue la ley de Boyle. Vamos a pasar a la ley de Charles. En la ley de Charles relaciona temperatura y volumen. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a variar el volumen cuando yo aumente o disminuya la temperatura? ¿Qué va a permanecer constante en esta experiencia? Va a ser la presión y el número de moles. Entonces, supongamos que nosotros la presión la tenemos, acá nosotros tenemos la presión, si ustedes se fijan en el medidor de la presión, todas las flechitas rojas están apuntando en el medio y hacia arriba. Eso hace referencia a que la presión va a permanecer constante. Entonces, ¿qué va a suceder cuando aumento la temperatura? Si yo aumento la temperatura, o sea, acá tenía la condición inicial, si yo aumento la temperatura, lo que voy a producir es que las moléculas empiecen a moverse mucho más que lo que tenía inicialmente, que esto se traduce en que tenga una mayor energía cinética, y la energía cinética hace referencia a la energía del movimiento. Entonces, este movimiento hace que choque más contra las paredes, y eso hace de que empujen al émbolo, que es lo que está acá de gris, ¿sí? Y aumente el volumen. En todo momento la presión va a permanecer constante. Esta experiencia, que si nosotros lo hiciéramos, o sea, en el laboratorio, la presión va a ser la misma en toda la experiencia, como si estuviéramos nosotros en estos momentos desarrollando esta experiencia, y vamos a ver de que la presión atmosférica de ahora es aproximadamente 1. Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué sucede si yo aumento la temperatura? Habíamos dicho de que vamos a generarle un mayor movimiento cinético, un mayor movimiento a esas moléculas o a esos átomos, y estos van a hacer que choquen más, tengan una mayor frecuencia de choque sobre las paredes, y eso es lo que va a producir el aumento del volumen, o sea, que este émbolo vaya hacia arriba. En cambio, si disminuye, ¿qué va a suceder? Cuando disminuye la temperatura es como que todos empiezan a juntarse, disminuimos esa energía cinética, por ende, el volumen va a disminuir. Por ende va a disminuir. Entonces, esto de lo que pasa en la experiencia, ¿cómo nosotros lo traducimos en una ecuación matemática? Lo traducimos con esta relación, en donde el volumen sobre la temperatura en las primeras condiciones va a ser igual al volumen sobre la temperatura en la condición 2. Y de ahí nosotros empezamos a hacer los cálculos que nosotros necesitamos. O sea, la experiencia esta se traduce en esta ecuación matemática. Ahora vamos a la ley de Gay-Lussac, en donde relaciona la presión y la temperatura. Ahora, en la ley de Charles, ustedes se fijaron que la presión se permaneció constante en todo momento, en cambio ahora nuevamente vuelve a variar la presión, pero ahora en este caso varía la temperatura con la presión. ¿Qué va a pasar, qué va a pasar en esta ley de Gay-Lussac? Si nosotros nos fijamos, tenemos, esta es nuestra condición inicial. ¿Qué va a suceder si nosotros aumentamos la presión? Si nosotros aumentamos principalmente la temperatura. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos la temperatura? Si nosotros aumentamos la temperatura, va a aumentar la presión. Y eso es lo que nosotros podemos ver acá en esta aguja de color rojo. ¿Qué sucede si nosotros, el volumen permanece constante? Por eso que ustedes están viendo que no hay una variación del volumen. Lo que sí hay es como que nosotros podemos ver que van más rápido las moléculas, no sé si ustedes, bueno, no se distinguen muy bien de acá, pero es tener que, las moléculas van a tener una mayor energía, porque cuando se da calor, lo que nosotros hacemos es introducirle esa energía de movimiento a todas las moléculas y átomos. Entonces, cuando aumenta la temperatura, lo que va a producir va a ser un aumento de la presión. En cambio, si yo disminuyo la temperatura, la energía cinética que tiene cada una de esas moléculas o átomos va a disminuir también, y por ende la presión disminuye. O sea que hay una menor frecuencia de choques en las paredes, ¿sí? Acá, cuando aumenta la temperatura, hay una mayor frecuencia de choques, mientras que cuando disminuye la temperatura hay una disminución en la frecuencia de choque, por esa razón que la presión disminuye. Esto se va a traducir en una
en donde, porque entran las cuentagotas, en donde vamos a relacionar la presión sobre la temperatura, la presión en condiciones iniciales, va a ser la misma que la condición en las segundas condiciones, únicamente que acá tenemos un cociente de presión y temperatura, ¿sí? Entonces ya hemos visto tres leyes, la ley de Boyle, que relaciona la presión y el volumen, vamos a ir hacia arriba, la ley de Boyle que relaciona la presión y el volumen, la ley de Charles que relaciona la temperatura y el volumen, y la ley de Gay-Lussac que relaciona la presión y la temperatura. Ahora vamos a ver una ley en donde combina, o se llama la ley combinada de los gases, combina estas tres ecuaciones y tenemos acá que vemos la condición 1 y va a ser igual a la condición 2, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos nosotros combinadas las tres leyes. Esto es a través de hacer un poco juego matemático, simplemente es eso. Y también vamos a ver cuáles son las, en esta ecuación vamos a pasarla a la ecuación del gas ideal. Antes nosotros teníamos una condición 1 y una condición 2, siempre íbamos de una condición a otra condición. Ahora vamos a tener una sola condición en donde lo que vamos a hacer es la variación de la presión, el volumen o el número de moles, temperatura o el número de moles. Entonces, cuando esta ecuación, eso es lo que nosotros estudiamos, esas variaciones, tanto de la presión, volumen, número de moles o la temperatura. R es la constante de los gases ideales y tiene un valor de 0,082 atmósferas litros Kelvin mol, o también es de 8,14 Joule mol Kelvin, ¿sí? Tiene, también hay en calorías, así que hay varias, este tiene sus equivalentes en otras unidades, eso es lo que quiero decir. Esta R, que es un valor que ya está dado, determinado, tiene sus equivalentes en otras unidades, por ejemplo, en Joule Kelvin mol, en calorías, grados centígrados, mol creo que era, ya no recuerdo bien, pero tiene sus otros en otras unidades también. En donde acá nosotros, en esta ecuación de los gases ideales, podemos ver que N es el número de moles. El número de moles, como ustedes deben haber visto en estequiometría, también lo pueden colocar como la masa sobre el peso molecular. Hoy en día se lo dice la masa molecular relativa, ¿sí? Y se lo denomina con una MR, masa molecular relativa. Como yo soy de la vieja escuela, voy a seguir con el peso molecular. Entonces, cuando nosotros tenemos el número de moles, bien que podemos reemplazar la masa sobre el peso molecular en la ecuación de los gases. Al hacer eso, ¿no es cierto? Esto es solamente trabajo matemático nada más, podemos obtener la ecuación de los gases ideales, pero ahora expresada con la densidad. Esta ecuación y esta ecuación sería bueno que ustedes lo escriban. Entonces, esta es la ecuación de los gases, en donde va a estar en función de la presión, el peso molecular, la densidad y la temperatura. Si ustedes se fijan de la ecuación inicial, acá teníamos el número de moles y acá haciendo algunos trabajos matemáticos, terminó relacionando la presión, el peso molecular, la densidad y la temperatura. Vamos a hacer algunos problemas de ese estilo, por eso que los necesitamos. Cuando nosotros ya tenemos en un recipiente una mezcla de gases, generalmente lo que necesitamos es la presión total. La presión total, cuando estamos hablando de gases ideales, va a ser la suma de cada uno de esos gases presentes en ese recipiente. Cuando nosotros queremos saber la presión de uno de esos gases que está ejerciendo en ese recipiente, nosotros lo vamos a calcular. Ay, disculpen, chicos, estoy quedando sin batería. Cuando nosotros queremos saber la presión de un gas, de un solo gas, entonces la ecuación que nosotros vamos a emplear va a ser la presión de ese gas que nosotros queremos saber por su fracción molar sobre la presión total. ¿Cómo se calcula la fracción molar? La fracción molar es un valor que va entre 0 y 1. ¿Han visto cuando ustedes sacan el porcentaje? El porcentaje va entre 0 y 100%. Bueno, y ustedes dicen, bueno, yo para poder sacar el porcentaje, siempre va a ser lo que yo quiero sobre el total. Bueno, acá va a ser lo mismo, ¿sí? Únicamente que su valor no varía del 0 al 100, sino que varía del 0 al 1. Cuando tenemos un X igual a 1, dice que tenemos a un solo compuesto.
a un x igual a 0 hace referencia a que no tenemos nada. Entonces, esta fracción molar va a ser el componente, el gas que yo estoy queriendo medir su presión sobre los gases totales, sobre los números de moles totales de todos los gases que están en ese recipiente. Esa fracción molar multiplicada por la presión total, vamos a obtener la presión que está ejerciendo ese único gas, ¿sí? Y eso es todo con respecto, esta es bien rápido, son los conceptos que ustedes necesitan para poder resolver los problemas. Ahora vamos a pasar directamente a la resolución de los problemas de gases. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasarlos primero. Ah, bien, no hice la tarea. Vamos a hacer el primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Generalmente, esta es una pizarra que tiene ya viene incorporado con todo este paquete que tenemos de Google, entonces directamente lo utilizamos, ¿sí? Acá yo puedo escribir como a mí me gusta. Así que bueno, a ver, lean un poquito el primer problema, pueden activar sus micrófonos si quieren hablar, y díganme qué ley estamos aplicando acá. Hasta eso yo voy... ¿Qué leyes vamos a aplicar acá? La ley de Boyle. La ley de Boyle, muy bien. Vamos a aplicar la ley de Boyle, ahora vamos a... Este es un práctico súper sencillo, es por eso que en la primera clase me tomé el trabajo, no di mucho, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar a hacer más. Entonces, acá me dice, el volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 el volumen. Vamos a poner el volumen 1, va a ser 615 milímetros, el volumen 1 va a ser mililitros. El volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 mililitros aproximadamente a una presión de 760 milímetros de mercurio. La inhalar ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen se expande? Entonces lo que a mí me están pidiendo es el volumen. Acá hemos sacado los datos de este problema y ahora tenemos que aplicar la ley de Boyle. ¿Qué me decía la ley de Boyle? P1 por B1 igual a P2 por B2. Bien. Esta es la ley de Boyle. ¿Sí? No sé si está funcionando el enlace del Jamboard. Ya lo hemos visto en la primera clase. También dejen descansar un poquito a la profe. Entonces, acá con respecto a la presión y el volumen, ustedes pueden utilizar milímetros de mercurio, atmósfera, esas unidades no hay problema. Y lo único que les pido que cambien a Kelvin es la temperatura. En la temperatura sí, todos los problemas pásenlo a Kelvin, por favor. Entonces, vamos a reemplazar esto por los valores. O sea, vamos a tener 760 milímetros de mercurio por el volumen, que es 615 mililitros. Esto va a ser igual a 752 milímetros de mercurio por el volumen 2. Entonces, esta vez se lo voy a hacer porque el pasaje de término alguna vez a ustedes les cuesta. El volumen 2, voy a despejar volumen 2, va a ser, esto lo que está multiplicando va a pasar dividiendo, por ende, a mí me va a quedar de esta manera la ecuación. Sobre 752 milímetros de mercurio. Simplifico. ¿Cuánto me da eso? 0,21,5 mililitros. ¿Cuánto me dijo Adela? 621,5 mililitros. Mililitros. Muy bien, son excelentes.
Bien, entonces esa es la manera en que ustedes tienen que trabajar. Les pedimos que por favor pongan la ley para que se vayan recordando. Ay, esperen un minuto, chicos. Unos cornecitos porque no lo... Profe Adela, en los trabajos prácticos ponemos de qué ley estamos trabajando y eso, así como hizo la profe. Está bueno agregarlo porque entonces así, de paso, vos ya vas integrando para el parcial y te viene bien ya tener cada fórmula con la ley que corresponde. Y otra cosa, el trabajo práctico lo hacemos con una carátula, nombre, todos y todas esas cosas. Un trabajo práctico completo. No directamente, Bueno. va con el membership de universidad, comisión, carrera, y el nombre de los integrantes y el desarrollo directamente, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, sigamos. Tranquilos, debe ser que la profe tuvo algún inconveniente. Disculpen, chicos, sin querer. Te dije que debe haber habido algún inconveniente. Sin querer, no soy yo la que apretó mal y apretar y hacer clic en un lugar y se clic. Bien, entonces volvamos. Vamos a continuar, que tengo que... Clave del aula virtual. ¿Por qué? ¿Cómo? Pregunta, ¿podría decirme la clave del aula virtual para registrarme? ¿Sos recursante? Si sos recursante, es recursante. Bueno, ¿podría decirme cuál es la clave del aula virtual para registrarme? Si sos recursante, nada más, sí, 21. Escribí vos, AB es 21, biología sin acento y con mayúscula la B. ¿Cómo es? 21, biología sin acento y la B larga con mayúscula. Y la B larga. Bueno, ahora les hago. Bien, vamos a pasar al segundo problema. Dice, veamos qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue en el segundo problema de los ejercicios de aplicación? Dice, una cierta cantidad de gas está contenida en un recipiente a menos 10 grados centígrados y 75 milímetros de mercurio. Si el gas se calienta a 35 grados, calcular la nueva presión en la atmósfera, siendo constante el volumen. Bien, acá tenemos nuevamente la temperatura, tenemos como datos, temperatura 1, presión 1, tengo temperatura 2 y me falta, me están pidiendo la nueva presión y se permanece constante el volumen. ¿Qué ley tenemos que aplicar acá? De Gay-Lussac. La ley. Ah, no, sí. ¿Estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Me están diciendo entonces cuál ley es. Veamos. Gay-Lussac. La Gay-Lussac, veamos, es presión y temperatura. Veamos acá. Dice presión y temperatura. Perfecto. Y permanece constante. ¿Cuánto me va a dar la temperatura en Kelvin? 263.
Exactamente, 263, y acá la segunda temperatura, 308. Profe, una preguntita. pregúntese. Al pasarlo a de Kelvin, ¿podemos utilizar el coma 15 o no es necesario? No es necesario, eso justamente le estaba diciendo, que ustedes lo pueden redondear hacia abajo, lo que se dice. O sea, si fuese, por ejemplo, 273,55, entonces ustedes utilizan 374. Pero como en este caso es 300,15, directamente pueden decir 273, ¿sí? A ver, volvamos, 200, si fuese 273, a ver, vamos acá, porque una vez yo me hago. Si nosotros tenemos 273,55, entonces ahí nosotros decimos que esto es 274. Pero como en este caso es 273,15, está más cerca del 3, entonces directamente redondeamos 273. ¿Queda claro? Yo supongo que sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ese también es de Gay-Lussac. Es súper sencillo ese problema, así que ya lo pueden resolver. Vamos a resolver el problema número 3. Dice, un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos, una presión de 760 milímetros de mercurio. Dice qué volumen va a ocupar cuando esté a 100 grados centígrados, y tiene una temperatura de 0 grados centígrados. Y me dice, ¿qué volumen va a ocupar? O sea, mi volumen 2 va a ser mi incógnita, ocupará a 100 grados centígrados, la temperatura 2 es 100 grados centígrados, y una presión de 760 milímetros de mercurio. Bien. Acá tengo dos datos, pero una incógnita. ¿Qué ley tenemos que aplicar acá? La ley de Charles. La ley de Charles. ¿Por qué tenemos que aplicar la ley de Charles? ¿Qué pasa con la presión? Es constante la presión. Perfecto, la presión 1 es igual a la presión 2, es constante, ¿sí? Entonces acá vamos a aplicar la ley de Charles. ¿Están seguros que es la ley de Charles? ¿No me están mintiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? La ley de Charles, donde relaciona temperatura y volumen. Muy bien, muy bien. Relacionan presión y volumen y temperatura. Entonces, ¿cómo pongo acá? ¿Cómo es la ley de Charles? Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Bien, entonces me están pidiendo el volumen 2, eso significa ya directamente reemplazando la temperatura 2, esto va a ser 273 y esto va a ser 373. O sea, va a ser el volumen, temperatura 2 va a ser 373 Kelvin por volumen 1, 200 centímetros cúbicos. ¿Cuántos es 200 centímetros cúbicos? ¿Cuántos litros serían? 0,2. Perfecto, 0,2 litros, decímetros cúbicos, vamos a ponerlo en decímetros cúbicos para hacerlo muy difícil, sobre la temperatura 1, que va a ser 273 Kelvin. ¿Cuánto me da eso? Kelvin se van. ¿Cuánto me da? 0,27. 0,27. ¿Así es de la? Sí, correcto. Perfecto. Muy bien, mis alumnos son de 10. Profe, Sí. en mi caso yo no lo cambié, sino que sigo utilizando centímetros cúbicos. Bueno, ¿cuánto? Utilizando los centímetros cúbicos me da 74.630.
No, da 273,26 o 273. Ah, sí, no, acá lo tengo del otro lado, profe. 273. Así que tengo mi borrador. Sí, 273,2. Bueno, La profe, después anda pasándole, por favor, los resultados. sí, 200. Así, ¿En el chat? sí, en el chat. Bueno. Sí, porque son muchos problemas y... Bien, vamos a pasar al problema 4. Dice, en el problema 4, es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al calor. Si una lata de fijador busca... Si una lata de fijador para el cabello, ¿ha visto que antes no usaban gel, sino usaban... Bueno, a eso están haciendo referencia, para que las mujeres tengamos todo bien armado, el cabello no se pare, el frizz no nos haga una mala jugada. Si una lata de fijador para el cabello a una presión de 4 atmósferas y una temperatura ambiente de 27 grados centígrados se arroja al fuego y el envase alcanza los 402 grados centígrados, puede ser una presión, la lata puede explotar. Bien, entonces vamos a comenzar sacando el balance. Estamos hablando de un fijador de cabello que está a una presión 1 de 4 atmósferas, una temperatura 1 de 27 grados centígrados, y dice que esto, si yo lo llevo al calor, si yo lo arrojo al fuego, me va a llegar a 402 grados centígrados. Entonces me dice, ¿cuál será su nueva presión? Es re fácil, el problema tiene más enunciado nada más. Acá no sé cuál es la nueva presión. Dice, la lata puede explotar si la presión interna, ¿sí? La presión interna es de 6080 milímetros de mercurio. Bien. Profe, Sí. ¿qué quiere decir la presión que nosotros saquemos al resolver? No tiene que exceder de ese número de 6080 milímetros de mercurio, ¿no? Claro, dice, puede explotar. Pasando, no llega a este valor, explota. Hace pum. Bien. Por eso, Profe, yo en ese ejercicio sí. usé la ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Sí. Ahí está. ¿Y qué más? ¿Cómo traducís esto? A ver, es la ley de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1. Sobre temperatura 1 sobre la temperatura. ¿Así? ¿Así? Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, igual a la presión 2. Va a ser igual a la presión 1, que va a ser 4 atmósferas, la temperatura 1, la temperatura 2, en Kelvin, ¿cuánto va a ser? 675 Kelvin. Por 375 Kelvin sobre la temperatura 1, que va a ser ¿cuánto? ¿No es 675? 675 la temperatura 2. Perfecto, está bien, 675. ¿Sobre cuánto? Y abajo 300. O bueno, 300,15. 300 Kelvin. Acá se simplifica Kelvin. Kelvin, ¿cuánto me queda esto? 9 atmósferas. 9 atmósferas. Bien, pero el drama es que yo esto tengo en la atmósfera y esto tengo en milímetros de mercurio. ¿Puedo...? Da 6.840 milímetros. 6.000, esto es equivalente, esto a 9 atmósferas es equivalente a 6.840 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que explotó. ¿Sí? Que sí explota. Si llegaba a esto y había mucha posibilidad de que explote, con este valor ya quiere decir que reexplotó eso, ¿sí? Entonces, este enunciado este problema tiene mucho enunciado, pero se han visto que la resolución es muy sencilla.
Vamos a pasar a el problema 5. El problema 5 dice, el volumen de un gas a 12 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio es de 200 litros. ¿Qué volumen ocupará a 40 grados centígrados y 760? Bien, entonces, esto solamente para que apliquemos las leyes nada más, ¿sí? Entonces vamos a tener que la temperatura 1 va a ser 12 grados centígrados. La presión 1 va a ser 750 milímetros de mercurio. Y el volumen 1 va a ser 200 litros. Ahora, la segunda condición dice que la temperatura 2 va a ser 40 grados centígrados, la presión 2 va a ser 720. 720. Y me falta el volumen 2. ¿Qué ecuación tengo que utilizar acá? La ley Combinada de los gases. La ley de combinada de los gases, que va a ser P1 por B1 sobre T1, va a ser P2 por B2 sobre T2. Y acá tengo que despejar B2, que va a ser P1 por B1 sobre T1 por T2, sobre esto está dividiendo, va a pasar multiplicando, y esto lo que está multiplicando, que es la presión, va a pasar dividiendo. Entonces reemplazo los valores y va a ser P1 en 750 milímetros de mercurio, pero antes tendríamos que haber pasado esto a Kelvin. ¿Cuánto me da esto en Kelvin? 185. 185. Yo 285. confío en lo que me dice. 285 Kelvin. ¿Y acá? 313. 113. 13. Sí, 13. Sí. Bien. Entonces vamos a tener que P1 por B1. B1 es 200 litros. Sobre T1, que es 285 Kelvin, por la presión 2, que es 760 milímetros de mercurio, T2, que es 313 Kelvin. Kelvin se va, milímetros de mercurio se va. ¿Cuánto me da eso? 228,80. 228,8. Profe, una pregunta. Pregunte. Los 200 litros no lo tenemos que pasar a mililitros con No. el dato de 20, ¿no? No, porque no, o sea, el resultado te va a dar en litro, ¿entendés? Entonces, si lo pones en litro, en decímetro cúbico, en mililitro, no hay problema, no hace la diferencia, ¿sí? Ah, bien. En algunos ejercicios, No es como este caso, que a donde vos no podés comparar, porque si vos acá tenés 9 atmósferas y acá tenés milímetros de mercurio, alguno de los dos tenés que pasar. O a este lo pasás a atmósfera, así lo podés comparar, o a este las 9 atmósferas lo pasabas a milímetros de mercurio, que es el caso que hicimos, para poder comparar con el dato que te daba, ¿sí? Bien. Profe, Bien. ¿cómo hizo para dar ese resultado 6.840? ¿Aplicó una regla de 3 ahí? ¿Ah? 6.840 milímetros de mercurio. No, Porque no das- apliqué ningún- para pasar esto, y sí, porque, o sea, yo acá les he dado a ustedes, Que una al comienzo, atmósfera igual a claro, les di 760. las equivalencias. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, hemos hecho una regla de 3. Si una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, 9 atmósferas, ¿cuánto va a ser? 9 atmósferas. Va a ser X. Entonces va a ser 9 por 760 por 760 sobre 1. ¿Cuánto me da eso?
6.000. 6.840. ¿Sí? Eso es solamente lo que hemos hecho. Bien, vamos a pasar a... Vamos a hacer otro problema. Este problema que está acá en el 6, si ustedes leen una más de gas helio contenido en un recipiente de 700 mililitros a 22 grados centígrados y a 607 milímetros de mercurio de presión, se trasvasa un recipiente de 1000 mililitros, estando ahora a 110. ¿Cuál será la presión en este último recipiente? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos nuevamente 3 datos. Tenemos el volumen, la temperatura y la presión. Esa es la primera condición. En la segunda condición tenemos el volumen, tenemos la temperatura y nos están pidiendo la presión. Por ende, ¿cuál de todas las ecuaciones que hemos visto tenemos que plantear? La combinada de los gases. Es la ley combinada de los gases, ¿sí? A ver si lo pueden ver. ¿Dónde era? Bien. Entonces, esta va a ser mi presión 1, esta va a ser mi temperatura 1, y este va a ser mi volumen 1. Volumen 1, temperatura 1, presión 1, y acá yo voy a tener volumen 2, temperatura 2, y me están pidiendo la presión 2, me están pidiendo que calcule, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Es utilizar la ley combinada de los gases. P1 por B1 sobre T1 va a ser igual a P2 por B2 sobre T2, en donde lo que ustedes tienen que hacer es despejar P2 para poder calcular la nueva presión. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a hacer ahora la del globo meteorológico. Y Ares, creo que te pedí autorización para ingresar. ¿Me han pedido? Ay, no escuché. Ahora ya se debe haber ido ya. Ahí está, hola, profe. ¿Ya está adentro? Ya estoy. Ah, bien. Bien. Dice, un globo meteorológico lleno de helio tiene un volumen de 2 por 10 a la 3 metros cúbicos a nivel del suelo. Vamos a buscar este valor. Volumen es 2 por 10 a la 3 metros, bueno, 2,0. A ver. Vamos a poner, como dice ahí, 2,00 por 10 por 10 a la 3 metros cúbicos del suelo. Donde la presión atmosférica es de 1 atmósfera, y la temperatura 1 es 27 grados centígrados. Dice, cuando el globo se eleva a un punto donde la presión atmosférica, vamos a la presión 2, donde la presión atmosférica es 0,340 atmósfera y un volumen de 5 por 10 a la 3, ¿cuál será la nueva temperatura? Metros cúbicos. Lo que yo quiero que ustedes me digan es, esto es 2,00 por 10 a la 3. ¿Cómo más pueden decir este número? Esta es notación científica y esto es notación científica. ¿Cómo más pueden expresarlo al volumen 1 y al volumen 2? ¿Como 2000? 2000. ¿Y este? 5000. 5000. Si yo pongo 10 por 10 a la 3, ¿a qué estoy haciendo referencia o a qué es equivalente? 1000. 10.000. 10.000. Esto es notación científica. Supongamos que yo pongo 1 por 10 a la menos 3. ¿A qué equivale? ¿0,003? 0,003. 1. ¿Sí? Es 001 porque este es el valor.
Este 3 me está diciendo cuántas unidades está el 1. Es este 1 que está acá. ¿Sí? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto se llama notación científica, y si no lo han visto, les invito a que vayan a ver en el aula virtual. Creo que todavía está disponible en la solapa. Bien, entonces, este problema no tiene mayor dificultad. Lo único que quería hacerles notar es que tiene notación científica, por esa razón que dice, en vez de decir 2000, dice 10 a la 3, en vez de decir 5000, dice 5 a la 3. ¿Sí? ¿Qué ley tienen que aplicar acá? Combinado. Combinado. Es la combinada y a donde tienen que despejar la temperatura. No hay nada más para resolver. Adela, ¿le puedes pasar el resultado de esa? Bien. ¿Adela? Sí, perdón, estaba el micrófono apagado. Bueno, está bien. Acá, vamos a poner otro en el mismo lugar. Vamos a poner acá. ¿Sí? Esto es porque no voy a resolver el problema, sino solamente quiero destacar algo. Acá me dice que si 149 mililitros de un gas está medido a 25 grados centígrados y 755 milímetros de mercurio, ¿qué volumen ocupará en condiciones normales? O sea, yo tengo que el volumen 1 es 149 mililitros. La temperatura 1 es 25 grados centígrados. La presión 1 es 755 milímetros de mercurio. Bien. ¿A qué hace referencia las condiciones normales de presión y temperatura? A presión de 760 milímetros de mercurio. A 22,4 litros de volumen. Esto significa equivalente. Esa ahí mismo. Ajá, ¿qué más? Y 0 grados centígrados. La temperatura es 0 grados. 0 grados centígrados, o sea que es igual a 273 Kelvin. ¿Es así? Eso hace la presión y el volumen que me dijeron que es 22,4 litros. ¿Es verdad? ¿Así? Sí. Eso es lo que me hace en relación, bueno, esto, pero cuando estamos en estequiometría. Así que no estamos todavía ahí, así que lo vamos a dejar con presión y temperatura nomás. Esto es lo que hace referencia, ¿sí? Las condiciones normales de presión y temperatura es a una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin. Entonces, en este problema, dice, ¿qué volumen ocupará en condiciones normales? O sea, que ustedes van a tener la presión 2, que es dato, es una atmósfera, la temperatura 2, que es 273 Kelvin, el volumen 2, que es lo que tienen que averiguar. ¿Sí? Este problema, más que nada, era para que sepan ustedes que hace referencia a las condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué ley hay que aplicar acá? La combinada. La combinada, no hay otra. Es así de sencillo. Bien, vamos a pasar ahora al 9. Este sí lo vamos a resolver. Vamos a pasar. Bien. Acá dice, el gas hidrógeno contenido en un cilindro de acero de 2 litros a 25 grados centígrados está sometido a una presión de 4 atmósferas. ¿Cuántos moles de hidrógeno hay en el cilindro? Entonces, volvamos a leer. ¿Qué es lo que nos está diciendo el problema? Hay un cilindro en donde contiene un gas, que es el gas hidrógeno, ¿sí? Si es un gas, ya saben que es diatómico, que es el hidrógeno molecular. En este cilindro tenemos que es de un volumen de 2 litros, que tiene una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 4 atmósferas.
Y me dice cuántos moles hay en el cilindro. Entonces, el próximo paso es pasar esto a grados a Kelvin. ¿Cuánto va a ser en Kelvin? 228. 298 Kelvin. ¿Sí? ¿Qué ecuación tenemos que aplicar acá? La de estado. ¿Cuál? La ecuación de estado. O de... La De los ley gases ideal. de los gases ideales. P por B es igual a nRT. A esto hacen referencia. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, acá lo único que tienen que hacer ustedes es la presión, 4 atmósferas. Vamos a despejar desde acá para que no se nos haga un quilombo. Va a ser, en los números de moles va a ser igual a la presión por el volumen sobre RT. Adela, ¿te puedo dejar unos minutitos con los chicos? Sí. No. Profe Adela, el 7 me da otro resultado. Va, no sé, los chicos le da. A ver, ¿Cuánto le da? ¿qué resultado te da? 3,92 por día a la menos 3. Pero no sé por qué. A ver, ¿qué valores has tomado? 300, la temperatura era 300 grados Kelvin, ¿sí? Sí, Después tenías volumen 2, que es 5 por día a las 3. bien, y después tenías la presión 2, 0,34 atmósferas, Sí. ¿sí? Abajo ya tenías el volumen 1 y la presión 1. ¿El volumen 1 cuánto era? Pero eso, ¿cuál había? Ah, claro, yo lo hice al revés, perdón. Yo había tomado como temperatura 2 a la, como temperatura 1 a los 300 grados. No, no. La temperatura 1, 300 grados. Vos vas a llegar a la temperatura 2. Vos despejaste T2. Ojo que en la fórmula T2 está en el denominador. Entonces lo tenés que pasar al otro miembro multiplicando. Y de ahí lo dejas solito y pasa todo lo del primer miembro al segundo miembro. ¿Te ubicás? Ah, sí, Es sí, un sí. pasaje de términos que lo tenés que hacer tranquilita porque el T2 está en el denominador. Cuando está en el denominador es como que te cuesta más. Entonces lo pasas al primer miembro para que, que te quede más. Bueno, profe, sí, ya entendí. Gracias. Bueno. Bueno, ¿podemos seguir? Gracias, chicos, por la paciencia. Bien, vamos a seguir. Entonces vamos a reemplazar acá estos valores. N va a ser igual a la presión, que es de 4 atmósferas. El volumen, que es de 2 litros. R, habíamos dicho que era 0,082 atmósferas por litro, Kelvin mol, por la temperatura, que es 298 Kelvin. Kelvin se van, atmósfera se van, litros se van, y esto me va a quedar en cuánto los moles. ¿Cuántos moles es? A mí me da 0,327. ¿A todos les da así? Sí, No profe. veo 0,327 moles. ¿Sí? Perfecto. ¿Está bien, Adela? Sí, correcto. Entonces son 0,327 moles de hidrógeno. ¿Sí? Eso es lo que está contenido en este recipiente. Muy bien, vamos a pasar a los siguientes problemas. Acá es lo mismo, en una botella cilíndrica de 25 litros, contiene 14,2 moles de gas helio a 40 grados centígrados. ¿Cuál será la presión de la atmósfera a la que está sometido dicho gas? En este caso, hay que utilizar la ecuación de los gases ideales, P por B igual a NRT, ¿sí? Lo único que esta vez no te piden moles, sino lo que te están pidiendo acá es la presión, NRT. En este caso tenemos el volumen, tenemos de dato los números de moles,
tenemos de dato la temperatura, que lo tenemos que pasar a Kelvin, y de acá lo único que tendríamos que hacer es despejar la presión, que es lo que me están pidiendo. Va a ser igual a N RT sobre B. Adela, ¿podés un ratito de vuelta? Sí, sí. Bueno, entonces ahí el número de moles, ¿cuánto sería? Ahí pide la atmósfera. Ahí me dio 14,58. 14,50. A mí me dio 57. 14,57 me dio. Sí, a mí también. Bueno, 14,57 o 14,5 atmósferas es el resultado correcto, está bien. O sea, tienen el número de moles, que son 14,2, ¿no es cierto? Sí. Sí, La constante, sí. 0,82. Siempre pongan, por favor, las unidades, ¿sí? Porque si no ponemos las unidades y vamos simplificando moles, litros con litros, entonces nos puede estar indicando, ¿sí? Un resultado incorrecto. Entonces lo mejor es que pongan las unidades y vayan simplificando. Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera. En el trabajo práctico también ponemos todas las unidades, así, completo. Es preferible así como lo estamos haciendo, ¿ves? Que la profe les hace hincapié en litro con litro, lo simplificamos. Moles con moles, y sí o sí, si están averiguando presión, tienen que dar atmósfera sola, porque si no, hay algún error. Bien, entonces acá es como dijo la profe Adela, tienen que tener en cuenta las unidades sí o sí, porque si ustedes están trabajando en atmósfera, la unidad que va a resultar después de haber hecho todas las simplificaciones tiene que ser en atmósfera, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener. Si trabajan en milímetros de mercurio, bueno, no va a ser, en este caso no puede darnos en milímetros de mercurio, porque la constante de los gases ya está expresada en atmósfera. Entonces, va a dar en la atmósfera el resultado. Profe, a mí me dio 14,58. Yo quiero saber si es que en ese caso se redondea o no. 14,58, sí, puedes poner 15 directamente. O sea que no es 14,6. Está bien, 14,58, está bien el valor. Chicos, en el redondeo, cuando vayamos a hacer la evaluación, ahí nosotros vamos a tratar de especificar lo máximo posible, o que les dé bien para arriba o que les dé bien para abajo, de tal manera que puedan redondear bien, o para arriba o para abajo. ¿Qué significa bien para arriba? O sea, por ejemplo, que te des 3,99 o 3,98, vos lo puedes redondear directamente a 4. Y bien para abajo, por ejemplo, si es 3,1 o 3,2, redondearlo a 3 directamente. Y no que te dé estas ambigüedades así algunas veces que ustedes quedan tambaleando que no saben si lo redondeo o no lo redondeo, ¿sí? 14,58 es un número en donde hace que uno empiece a dudar si lo redondea para arriba o para abajo. En este caso, como es 58, ustedes lo pueden redondear directamente para arriba, o sea que el valor sea 15, ¿sí? Pero bueno, cuando sea la evaluación, eso vamos a tener en cuenta para que los redondeos sean bien definidos, o para arriba o para abajo, y la cantidad de decimales que vayan a utilizar también. Porque si ustedes ponen mal los decimales, entonces, por ejemplo, nosotros venimos y calculamos, y ponemos 2 decimales cuando vamos a hacer la configuración del aula, de la evaluación, y ustedes ponen 3. Entonces, el sistema lo va a tomar que está mal. Más allá de que los 2 primeros números están bien, el sistema lo va a tomar que está mal porque ustedes han puesto un tercer número, ¿sí? Por eso les digo, vamos a tener bien en cuenta todos esos detalles que fueron apareciendo a medida de que fuimos puliendo la configuración y haciendo más evaluaciones, todo eso. Profe, ¿puede explicar el problema 13? Si no quieres redondearlo, no lo redondees. Déjalo así, no lo redondees. Profe, ¿las evaluaciones son con tabla periódica o ustedes no dan los datos? Sí, las evaluaciones son con tabla periódica. Sí, si no, ¿cómo van a sacar? Sí. Eso, tranquilo. Bueno, vamos, sigamos. Vamos a ver el problema. Ya vimos el 10. En un cilindro contiene 600 litros de argón, se encuentra sometido a 5 atmósferas de presión y 20 grados centígrados. ¿Qué masa de gas noble contiene? Bien, vamos a hacer
esta. Bien. Un cilindro de gas contiene 6.000 litros, 6.000 litros de argón. Se encuentra sometida a 5 atmósferas de presión y 20 grados centígrados. ¿Qué masa de gas noble está contenida en el cilindro? Bien. ¿Cuáles son los datos que a mí me está dando este problema? Me está diciendo que el gas es el argón. Por comenzar, es un dato importante, porque yo puedo ir a la tabla periódica y si necesito puedo sacar su peso molecular. Entonces, el gas es el argón. Después dice que ocupa un volumen de 6.000 litros, que tiene una presión en ese cilindro que es de 5 atmósferas y tiene una temperatura de 20 grados centígrados, que es igual a 293 Kelvin. ¿Estoy bien? Está pidiendo qué masa de gas noble está contenido en ese cilindro. Me pide masa. ¿Sí? Entonces, cuando les di a ustedes todas las fórmulas que va a ser necesaria, di la ecuación de los gases ideales, que habíamos dicho que es P por B es igual al N por R por T, en donde dijimos que el número de moles lo podemos reemplazar por la masa sobre el peso molecular, o M, la masa molecular relativa. Y lo mismo. Entonces yo le dije, bueno, si nosotros trabajamos un poco esta ecuación, ¿qué quiere decir trabajamos un poco? Reemplazamos esta N por la masa sobre el peso molecular, por R por T, ¿sí? Ahora nosotros ya podemos despejar la masa de la fórmula y calcular cuál es lo que me está pidiendo el enunciado. Sabemos el peso molecular porque dijimos que sabemos de qué gas estamos hablando. Estamos hablando del argón. Entonces, despejemos. La masa va a ser igual a la presión por el volumen. Esto es lo que está dividiendo, va a pasar multiplicando, y esto es lo que está multiplicando R por T, va a pasar dividiendo. Y ahora solamente es cuestión de reemplazar. La presión está expresada en la atmósfera, está bien. Recordemos que si no está en la atmósfera, la tienen que pasar en la atmósfera, porque la constante de los gases ideales, sus unidades, el valor que yo les he dado de la constante de los gases ideales, las unidades están expresadas en la atmósfera. Entonces, la presión va a ser 5 por el volumen que tenemos de 6.000 litros, por el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del argón? 40, profe. 40 gramos mol. Recuerden eso, ¿sí? R va a ser 0,082 atmósfera por litro Kelvin mol. Por la temperatura que habíamos dicho que es 293 Kelvin. Entonces empezamos a simplificar. Litro, litro se va, atmósfera, atmósfera se va, Kelvin, Kelvin se va, mol, mol se va, y me queda en gramos. ¿Cuánto va a ser la masa? ¿Cuánto va a ser la masa? 49,8 me salió. 49,8 gramos. ¿Sí? ¿Está bien, Adela? No, gramos no. Kilogramos. Kilogramos. Entonces, ¿cuánto da en gramos? En gramos, 49.815. 49.815 gramos, que esto es equivalente a 49,8 kilogramos. Sí, algunas veces este es un número muy grande, nos conviene directamente expresarlo en una unidad que sea mucho más cómoda, en este caso el kilogramo. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de este problema? Bien. Profe, yo lo hice diferente y casi me da igual. ¿Cómo lo hiciste vos? Primero con la ley combinada, y
luego pasé con regla de 3 simple, de 3 simple, los gramos del argón en 22,4 litros, más los litros que saqué de la ley combinada del volumen 2, y me salió 49.914. Bien. Te hago una consulta. ¿Quién me está hablando? No veo por eso. No, es Elizabeth. Hola, Elizabeth. Bien. Te hago una consulta. Cuando vos utilizás la ley combinada, vos tenés que tener dos condiciones, ¿te acordás? Claro, yo puse con condiciones normales de presión y temperatura, o sea, la presión 2 puse en una atmósfera y la temperatura los 273 grados Kelvin. Bien. Lo que pasa ahí, cuando vos utilizas la ley combinada, acá en esta ley combinada, la que mantiene constante es los números de moles, ¿sí? Entonces, no está incluido acá en este cálculo. Además, acá no te dice las condiciones normales de presión y temperatura. Me tiene que decir para que yo lo tome como tal. Sí, para que vos lo puedas, exactamente. Te tiene que decir para que vos lo puedas tomar. Mirá si era, en este caso te dio, pero mirá si era en otras condiciones. En química se trabaja en dos condiciones, en condiciones normales de presión y temperatura o en condiciones estándares. Condiciones estándares a 25 grados centígrados. ¿Me entendés? Ya es una condición diferente. Por eso es que acá vos tenés que tener bien en cuenta, cuando te dicen condiciones normales de presión, te tiene que decir, entonces vos podés aplicar presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin. Si no te dice nada, entonces vos no sabés cuáles son las condiciones con las cuales vos estás trabajando. Por ende, no es conveniente que vos utilices esta ecuación. ¿Sí? Bien, esa era mi duda. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ya está. Vamos a pasar a otro problema. A ver, dice el oxígeno se vende comprimido en grandes tanques, calcular la presión en la atmósfera de 0,5 kilogramos de oxígeno a 20 grados contenido en un tanque. Esta es muy parecida a la 11 que hicimos, porque nosotros nuevamente acá tenemos P por B es igual a N RT, únicamente acá esta vez ya a mí me dan, podemos reemplazar los números de moles por la masa sobre el peso molecular, por R por T. Entonces, tenemos la presión, tenemos la temperatura, tenemos el volumen y tenemos la masa, ¿sí? Tenemos que decir el gas oxígeno, por ende tenemos el peso molecular. Lo que podemos hacer es calcular de acá la presión. Entonces, la presión va a ser igual a la masa por la constante de los gases, por la temperatura, sobre el peso molecular del oxígeno, en este caso, por el volumen. ¿Sí? Nuevamente, recuerden que esto le tiene que dar en la atmósfera, porque el R que yo les he pasado, las unidades están en la atmósfera. Por ende, todo esto me tiene que dar en la atmósfera. ¿Queda claro? Ya saben que la temperatura la tienen que pasar de grados centígrados a Kelvin. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Profe, el peso molecular en el que está como divisor, ¿ese van los 500 gramos que nos dan? No, el peso molecular es lo que vos sacás de la tabla periódica. A los 16, y arriba iría... No es 16. El peso molecular del oxígeno, ¿cuánto va a ser? 32. Exactamente, va a ser 16 por 2, esto va a ser 32 gramos por mol. ¿Sí? Bien. Recuerden que tienen que tener en cuenta que es oxígeno molecular, que es oxígeno diatómico, ¿sí? Eso tenés que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Bien. Y acá va ¿podés poner los 0,5 kilogramos? ¿Podés poner acá la masa en kilogramos? No, los 500 gramos. Tenés que poner directamente 500 gramos, ¿sí? Porque entonces con los gramos del peso molecular se te van a cancelar.
O sea, todos tratar de que tengan las unidades de tal manera que se puedan simplificar. Bien, gracias. Cada uno de los parámetros que tengan las unidades de tal manera que se puedan simplificar. Bien. Vamos a hacer el problema 13. Vamos a hacer el problema 13. Ustedes hemos estado viendo... hemos estado viendo desde el cursillo que ustedes han realizado, han estado viendo los compuestos inorgánicos, ¿sí? Que está conformado en la combinación de estos elementos que están en la tabla periódica y me dan todos estos compuestos inorgánicos. Pero, a su vez, hay una química que es exclusiva, que estudia el carbono y el hidrógeno, que es la química orgánica. Este problema sí se los voy a hacer porque el compuesto que nosotros tenemos que encontrar es un compuesto orgánico. Sí, y en el compuesto orgánico ustedes no han visto mucho, han visto uno nada más, y entonces ahora vamos a ver un poquitito más. Dice, en este problema, en el almacén de una fábrica se encontró un cilindro, el cual no tiene etiqueta y nadie recordaba lo que contenía, o sea que no saben qué tipo de gas es. Se encontró que una muestra de 0,05, o sea, tenemos la masa de ese gas, ¿sí? Solamente se sabe que es 0,05 gramos. Ocupa un volumen de 4,13 mililitros. Está a una temperatura de 23 grados centígrados y tiene una presión de 745 torr. También se encontró que de la muestra se compone solo de carbono e hidrógeno y me piden que identifique el gas. O sea, lo único que nosotros sabemos que es carbono e hidrógeno, ¿sí? Eso es lo único que sabemos. No sabemos nada más, no sabemos qué cantidad de carbonos hay o qué cantidad de hidrógenos hay, porque no sabemos la fórmula. Que no era en los casos que nos estaba pasando en el problema 11, 12 ni en el 10. Porque en todos los casos me decían es oxígeno, es argón, es helio. Entonces nosotros lo único que hacíamos era sacar el peso molecular o el peso atómico en la tabla periódica y ya teníamos cómo resolver el problema. Pero este caso no es ese caso, o sea, nos dicen que solamente la fórmula contiene carbono e hidrógeno. Ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Bien. O sea, nosotros dijimos que la ley de lo gas ideal va a ser P por B es igual a nRT, en donde N, que es el número de moles, lo podemos reemplazar por masa sobre el peso molecular por R por T. ¿Sí? Todo esto, recordemos que es el número de moles. Entonces, veamos qué datos tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el volumen, acá tengo el volumen, tengo la temperatura, mejor hacemos esta parte de esta ecuación, tengo la temperatura, R es un valor que sí se conoce, tenemos la presión, y acá tenemos la masa. Entonces acá tenemos la masa. ¿Qué es lo que nosotros podemos despejar? Es el peso molecular. Nosotros, a partir del peso molecular y haciendo un procedimiento de tanteo, podemos saber cuál es el compuesto que está en ese cilindro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar el peso molecular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El peso molecular acá está dividiendo, va a pasar para el otro lado multiplicando. El peso molecular y esto que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Va a ser igual a R sobre T por la masa sobre P por B. ¿Sí? Ya saben que es indistinto el lugar en donde se pueda poner la masa. Más vale que lo ponga en el otro lado, porque si no, se van a hacer quilombo, masa por R por T. ¿Ahí estamos? ¿Mejor? Ahí está, ¿sí? Entonces, lo que nos toca hacer ahora es reemplazar todo esto. Me está diciendo que tiene
0,05 gramos. Entonces, 0,005 gramos. Habíamos dicho que R es 0,82 atmósfera, litros, Kelvin, mol. Estoy tratando de chiquitito porque nos tiene que alcanzar el lugar. La temperatura, ¿cuánto va? 223 grados centígrados equivale a ¿cuánto, Kelvin? 293. 293. 96. 96. 6. Bien, o sea que acá vamos a tener 296 Kelvin, que tiene que alcanzar, sobre la presión. Habíamos dicho que la presión, su equivalente es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, 760 torr. O sea que haciendo una simple regla de 3, nosotros podemos pasar y decir que una atmósfera es 760 torr. Para 745, que es lo que me está dando de dato, para 745 torr, ¿cuántos atmósferas va a ser? 0,98. Bien. Esto va a ser equivalente a 0,98 atmósferas. ¿Sí? Bien. Entonces, acá voy a poner 0,98 atmósfera por el volumen, que el volumen, ¿en dónde está el volumen? Ah, acá está el volumen. Este volumen lo tenemos que pasar, 413 mililitros. Lo voy a poner, lo borré porque lo voy a poner un poquito, 4,13 mililitros. Lo tengo que pasar a litro. ¿Esto equivale en litros? ¿Cuánto equivale esto? 0,00413 litros. En científico. 4,13 por 10 a la menos 3. 4,13 por 10 a la menos 3. 4,13 por 10 a la menos 3 litros. Perfecto. Ya estoy por acá, estoy arreglando acá un poquito. P por B es igual a N. Vamos a ponerlo en cuadrito para que ustedes no se equivoquen. Profe, ¿siempre hay que pasarlo a litros o solo cuando usemos la constante? Por eso, si ustedes usan esta constante, litro, entonces lo tienen que pasar a litro, ¿sí? Pero en los que no lo usamos no hace falta, digamos. Claro, ustedes tienen, yo les pasé una sola, no recuerdo bien el valor exacto de la otra, pero yo les voy a pasar. Este es 0,082 atmósfera, litro, sobre Kelvin mol. El equivalente es 8,14 joule Kelvin mol. Profesora. Si vos te fijas, sí, un ratito. Si vos te fijas, acá no tiene litro. ¿Me entendés? No tiene valor de litro. Estas son otras unidades que también se trabajan. ¿Es necesario representarlo en ese número científico? Sí, algunas veces sí. Sí, y te vas acostumbrando, ¿sabes por qué? Porque después el número de Avogadro, ¿cuánto es? 6,022 por 10 a la 23. Son enormes, son números enormes. Enorme, es enorme ese número, ¿sí? Después vas a trabajar en termodinámica con números también enormemente grandes. Entonces sí es necesario que empiecen a practicar. El volumen entonces dijimos que es 4,13 por 10 a la menos 3 litros. ¿Qué podemos hacer? Simplificar atmósfera, atmósfera, litro, litro. Yo simplifico entendiendo que ustedes saben cómo se va a simplificar. No tiene que ser uno del numerador y otro del denominador y así sucesivamente, ¿no? Y me queda acá gramos mol. Atmósfera, atmósfera, litro, litro, y Kelvin, Kelvin, ¿sí? Entonces ya está. Entonces mi peso molecular, ¿cuánto me da? 300.
¿Cuánto da? Me da 30,34 gramos. ¿Cuánto da, Adela? 300. 30,02 gramos mol. Eso es lo que da. ¿Sí? Bien. Profe, por ejemplo, a mí que me da 30,34. Está bien. O sea, redondeado da 30. 30, ¿Está bien? exactamente. Esto también es equivalente a 30. Lo pongamos a 30, ¿sí? Porque está bien Gracias. a 30 que... Entonces, esto va a ser 30 gramos mol. Ahora, cuando... ustedes han visto los hidruros volátiles. ¿Se acuerdan de los hidruros volátiles? Quiero ver las caras. No muestran. Parcial entre... Son los que están combinados con otros no metales, el hidrógeno combinado con otros no metales. Perfecto, bien. Dame un hidruro no metálico. Hidruro sulfídrico, puede ser, no, algo Como el ácido sulfídrico puede ser. Antes pero es hidruro. Ah, pero están bien las dos, están bien. No me hagas... claro, porque los hidruros también son hidrácidos, digamos. Perfecto, son los hidruros. Entonces, ¿cómo se nombran los hidruros? Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, muy bien, muy bien. Tenemos por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, que este es cuando está en estado gaseoso, y cuando yo a esto lo hago burbujear en agua, voy a obtener el ácido clorhídrico, ¿sí? En donde esto primero es un hidruro volátil, y esto pasa a ser ahora un hidrácido, como dijeron ustedes, ¿sí? O sea, lo que dijeron está muy bien. La característica de estos hidruros volátiles es que tienen la terminación 1. Bien. Ahora ya se han ubicado a dónde, o sea, están en el grupo que yo quiero. Eso es lo que quería que recordaran. Están en ese grupo. Han visto de que en ese grupo hay poquitos, son poquitos los hidruros no metálicos. Está el fluoruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, el ioduro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, está el seleniuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, y después hay una serie de compuestos que tienen, que sus nombres se los trataron de cambiar, pero igual siguen teniendo los nombres de la antigüedad. Una de esas es el amoníaco, ¿se acuerdan? Ese grupo, que son grupos especiales. Uno de esos es el amoníaco, otro hidruro volátil que pueden ver es la arsina, la fosfamina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese grupo? Sí. Puede ser que estaban mezclados con 3 átomos de hidrógeno. Esa... No. ¿Ha visto? Bueno, teníamos... Ay, un poquito tarde llegó la persona esta, un poquito nada más. Teníamos este grupo, miren. Teníamos este grupo, teníamos este grupo, ¿se acuerdan? Ioduro, bromuro, sulfuro, seleniuro, ¿sí? ¿Se acuerdan de este grupo? Y en este grupo también había unos que ya venían con nombres de la antigüedad. Este es el amoníaco o el hidruro de nitrógeno, nitruro de hidrógeno. Después tenía la arsina, fosfamina, ¿se acuerdan? Después también estaba este compuesto, ¿cómo se llama? Este. ¿Metano? Metano. Bien. Este es un gas, pero se lo estudia en la parte de orgánica, ¿sí?
Este es el metano, bien. Entonces, en este problema, dice que está conformado por carbono e hidrógeno, o sea que este bien que podría ser uno de esos compuestos, porque está formado por carbono e hidrógeno. No te dice cuántos hidrógenos, no te dice cuántos carbonos. Entonces, esta es la parte de este problema que se comienza con tanteo, ¿sí? Entonces, si yo voy y saco el peso molecular del metano, el metano tiene un solo carbono, o sea, son 12 gramos mol, o más 1 gramo mol por 4, tiene 4 átomos de hidrógeno, y esto me da 16. O sea que no es el metano. Pero estamos en ese grupo de carbono e hidrógeno que nos dice el problema. Hay otro, el etano, que son 2 carbonos y 6 hidrógenos, que podría ser, pero ya entramos en los compuestos que son orgánicos, que están formados por carbono e hidrógeno. Y ahora ya empezamos a ver. Se lo estoy resolviendo yo porque a ustedes es complicado que puedan llegar a sacar este gas. Por eso se lo estoy resolviendo, ¿sí? Entonces, fijémonos si es el etano. Va a ser 12 gramos por 2 más 1 por 1 gramo mol por 6. Entonces, son 12 por 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 12 por 2? ¿Cuánto es 12 por 2? 24. 24 más 6. 30. Entonces, el compuesto que nosotros estábamos buscando es el etano. ¿Sí? Es un alcano. Así se los denomina a ese grupo de compuestos orgánicos, alcano. Está formado por 2 carbonos y hidrógeno. Entonces, en este problema, ustedes lo que tenían que hacer es buscar el peso molecular, nos sacan el peso molecular, pero no saben la fórmula. Entonces, la fórmula ustedes la van a deducir en forma de tanteo. El tanteo es esto de lo que nosotros empezamos a hacer. Para ello, ustedes tienen que tener una buena base de nomenclatura, ¿sí? Pero como estamos viendo química orgánica, esa parte se la resolví yo. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entienden el que Adela? No estoy viendo el chat. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ese es el problema 13. El problema 14, dicen que yo soy la profe, ¿no es cierto? La profe, como todo profesor, ¿qué hace? El profesor resuelve los problemas más fáciles. Así que el 14 lo dejo para que ustedes lo piensen y pasemos al 15. El problema 14. En el problema 14, ustedes tienen que tener en cuenta que acá se está produciendo una reacción. Cuando se produce una reacción, ustedes ya saben que es estequiométrica. Lo primero que tienen que hacer es igualar la ecuación. Por eso lo dice acá, A igual a la ecuación. Una vez que ustedes han igualado la ecuación, multiplican el coeficiente estequiométrico con los cuales han igualado cada uno de estos compuestos por sus respectivos pesos moleculares, ¿sí? Una vez que ustedes tengan eso, empiecen a ver cómo van a trabajar con el punto B. Bueno, ese es con el peso con respecto al peso molecular. Y si no, tienen que tenerlo en cuenta el coeficiente estequiométrico con los volúmenes en aquellas sustancias que son gases. Si ustedes se fijan, este es un sólido, este es un líquido, este está en estado acuoso, ¿sí? Por ende, el único gas es el dióxido de carbono. Entonces, acá también tienen que tener en cuenta que como son gases ideales, porque dice que es un compuesto ideal, tienen que tener en cuenta el 22,4 litros, ¿sí?
Así que este es un problemita para que ustedes lo piensen cómo es. ¿Sí? No es para que se enojen con la profe, porque la profe no es mala, hace lo que le dice la sociedad, y la sociedad dice, los profesores hacen solamente los ejercicios fáciles. ¿Puede dar el resultado? Los resuelven los alumnos. Entonces yo tengo que hacer igual lo que se dice toda la sociedad, tengo que resolver los ejercicios fáciles, no me voy a quedar fuera. Y más importante. Adela, pasale el resultado. Ok. El problema 15. Vamos al problema 15. El problema ya enseguida nos vamos, chicos. 10 minutitos más y ya nos vamos. El problema 15 me dice calcular la densidad del dióxido de azufre a 40 grados centígrados y a 730 milímetros de mercurio de presión. Bien. Cuando yo he dado esta diapositiva, yo les he dicho de que a partir de los gases ideales, haciendo un reemplazo de los números de moles por la masa sobre el peso molecular, ustedes, y haciendo una combinación matemática, ¿ve? Reemplazando reemplazando los números de moles por la masa sobre el peso molecular y trabajándolo un poquitito, podíamos tener la ecuación de los gases ideales en función de la densidad y el peso molecular. Bien. Entonces, es esta la fórmula que ustedes tienen que utilizar para poder resolver el siguiente problema. Por comenzar, Profe, ¿ese PowerPoint va a estar en el aula? Ah, vos sabés que los otros chicos también me pidieron y yo no les hice caso. Bueno, sí lo voy a colocar en el aula. ¿No están, es cierto? ¿No lo vi? No lo vi, creo que no. Bueno, ya lo vi. Entonces, hemos dicho de que podemos utilizar esta fórmula donde tengo la ecuación de los gases ideales expresada en función de la densidad y el peso molecular. Entonces, vamos acá y vamos a poner que directamente, sin deducción, sin nada, el peso por el peso molecular va a ser igual a la densidad por R por T. ¿Sí? Ahí en la diapositiva dice M. Es lo mismo, ¿no? Recuerden, la profe es de la vieja escuela, entonces en la vieja escuela era peso molecular. Bien, entonces esta es la ecuación de los gases ideales expresada en función del peso molecular y la densidad. Veamos qué dato tenemos. Me pide la densidad. Me dice que se trata del dióxido de carbono, ese es el gas, por ende ese es un dato muy importante porque puedo sacar el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Cuánto es ese peso molecular? ¿Cuánto es? 64 gramos. 64. Gramo por mol, ¿no? Gramo por mol. Bien, nos acostumbremos. 730 milímetros de mercurio en la atmósfera. 0,96. Perfecto, o sea que yo acá lo que me están pidiendo es la densidad. La densidad va a ser, entonces tengo que despejar el peso por el peso molecular sobre R por T. O sea que la presión es 0,96 atmósferas por el peso molecular que dijimos que es 64 gramos por mol sobre R que va a ser 0,082 atmósferas. Litro, Kelvin, mol, por la temperatura, que es 40 grados centígrados, que me olvidé de pasarlo. ¿Cuánto? 313. 313. 313 Kelvin, Kelvin se va, atmósfera se va, mol se va, y obviamente como tiene que ser la densidad, tiene que tener una unidad expresada en gramos por litro. Entonces, ¿cuánto da esto?
2,4. 2,4 Sí. gramos por Gramos. ¿sí? por por litro. ¿Está bien, Adela? Sí, está perfecto. Entonces, ese es el valor que se obtiene de hacer. Es muy sencillo, este problema es de reemplazar nada más. Lo único que tienen que tener un poco en cuenta es ¿cómo se dice? Las unidades, nada más. Acá se plantea esas condiciones, este es el eteno, ¿sí? Este es el eteno, y dice cuál es la densidad en las condiciones normales de presión y temperatura. Acá sí, cuando me dicen condiciones normales de presión y temperatura, tenemos que considerar que la presión es una atmósfera, la temperatura es 273 Kelvin, y lo que me están pidiendo acá es la densidad del eteno. ¿Estamos? Aplicamos nuevamente la misma ecuación que hemos aplicado en la 15 y podemos saber la densidad. Vamos a ver la 17. En la 17 dice la densidad de un gas a 25 grados centígrados y 1,25 atmósfera es de 1,436 gramos por litro. ¿Cuál será su densidad en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Qué habrá que hacer acá? Hay que sacar el peso molecular del gas ¿Con qué sacas el peso molecular del gas? con la ecuación de densidad, que es la misma que la que viene. Exactamente. ¿Sí? Acá, a ver, yo lo voy a poner, la presión por la densidad va a ser igual a, no sé, porque me escribe así. No. Es el peso presión por molecular. peso molecular. No sé por qué hace esto. Ay, se me hace cada cosa. Bueno, es la presión por el peso molecular va a ser igual a la densidad por H por T. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte de acá del problema, les da como para que hagan eso lo que dice su compañera. Les da la temperatura, les da la presión. Tienen esto y tienen la densidad. Esto es un valor ya dado, o sea que de acá ustedes pueden sacar el peso molecular. Una vez que ustedes tengan el peso molecular del gas, ustedes pueden venir y calcular ahora sí la densidad en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a presión de una atmósfera, que es lo que pusimos acá, hay 273 Kelvin. Pero para poder llegar acá, primero tienen que saber sí o sí el peso molecular del gas, ¿sí? Entonces, con eso ya pueden resolver este problema. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ay, no, estos problemas son re difíciles, no me toca a mí hacer esto ya. Eso lo tienen que pensar ustedes. En estos problemas... Entonces era el resultado. Los resultados, profe. Los resultados, a ver, los resultados. La profe Ali ya tiene los resultados, pero la profe Alejandra no tiene un resultado. Toda la vez se anda llorando, no sabe ni siquiera. No hizo la tarea. No hizo la tarea. Es mal ahí, ¿no? A ver, veamos qué es lo que dice en este problema y más o menos les voy dando una ayuda. Acá ustedes ya tienen que empezar a usar lo que es la fracción molar. Del 18 para abajo, en alguno de sus problemas hay que usar la fracción molar, hay que usar lo que es la presión parcial y las presiones totales, ya empiezan a usar. Dice, si los 200 centímetros cúbicos de gas hidrógeno contenido en un cilindro sometido a una presión de 1200 milímetros de mercurio se introduce, o sea, yo tengo, esto lo tengo en un cilindro, ¿sí? En donde acá tengo el gas hidrógeno, un volumen de 200 centímetros cúbicos, y tiene una presión, no sé qué quise poner acá, pero no es nada. Volumen de 200 centímetros cúbicos, la presión es de 1200 milímetros de mercurio. Se introduce en otro cilindro, o sea que yo vengo a este y lo voy a introducir en otro cilindro, o sea, esto lo voy a llevar acá. El contenido de esto lo voy a llevar acá.
¿Qué estaba? Se introduce en otro cilindro cuyo volumen, ahora, este nuevo cilindro tiene un volumen mayor, tiene el doble de 400 centímetros cúbicos, o sea que es el doble, y una presión también el doble de 800, 800 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión total ejercida por la mezcla de hidrógeno y del metano? Porque ahora acá, esto se va a introducir acá, pero acá yo tengo metano, ¿sí? Ocupando los 400 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer? Miren, nosotros tenemos de dato el volumen y la presión de acá. ¿Qué podemos sacar con el volumen y la presión? ¿Qué dato podemos sacar? ¿Qué podemos saber? Del hidrógeno. Este es hidrógeno, ¿no? No se nota. ¡Ay! Borré todo. Esto es hidrógeno. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, 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 yo no lo puedo ver. Estamos, pero yo por lo menos no entiendo, porque como aparecen dos veces el 400 centímetros cúbicos, ¿lo tomo como uno o son dos? No, porque, o sea, vos tenías este cilindro que tiene un volumen de 200 y esta presión que es 1200, no es 12, es 1200, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? A este gas, 1200, a este gas, vos venís y lo introducís a este nuevo volumen, a este nuevo recipiente, o sea, lo que tenés acá, lo metés acá, ¿sí? Y acá ahora ambos están a 400 mililitros o 400 centímetros cúbicos. Este es el volumen final, 400 centímetros cúbicos, en donde vas a tener el hidrógeno y el metano ahora en las segundas condiciones. Pero, ¿qué es lo que yo puedo calcular acá? Yo con P por B igual a N RT, ¿qué puedo calcular? Bueno, esto acá hace referencia a la temperatura. Es más, a ver, ni siquiera con esto. ¿Qué creen que puedo calcular acá? ¿Cómo puedo sacar algo? ¿La masa de gas? ¿Pero qué nos haría falta? La presión 2, profe. Saber los moles. Bien, tengo que saber los moles, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué me falta ahí? ¿Cómo puedo plantear? Bueno, chicos, se nos está acabando ya el tiempo. Se los dejo para que ustedes piensen, ¿sí? Ese es el planteo. Ustedes tienen un cilindro en donde le dan el volumen y le dan la presión. Ese gas hidrógeno luego lo sacan de ahí y lo introducen en otro volumen, en otro cilindro, en donde ahora su volumen es el doble, de 400 centímetros cúbicos, y obviamente su presión ha aumentado también a 800 milímetros de mercurio. Ese nuevo cilindro,
contiene al metano y al hidrógeno. A ambos gases los contiene a la vez. ¿Sí? Entonces, lo que le está pidiendo, ¿cuál es la presión total ejercida por la mezcla? Ustedes saben que la presión 1 vaya a tener que la presión total es igual a la presión del que ejerce el hidrógeno más la presión que ejerce el metano. Ustedes tienen que sacar esto. Pero previo hay que pensar algo más. ¿Sí? La fracción molar. Que sí. Bueno, esto lo dejo para que ustedes lo piensen. Acá en el 19, una mezcla de 50 gramos de oxígeno y 60 gramos de metano se colocan en un recipiente a presión de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión parcial del oxígeno en la mezcla? Acá tienen que usar la fracción molar. Y esta también es para pensar, ¿sí? Esta también es para pensar, para saber cómo van a ser. Denos los resultados. Profe Adela, ¿lo tiene? Sí. Pasa los resultados de los 3 últimos. De los 3 últimos, porque se quieren sacar los pelos, los chicos no saben cómo van a resolver. Bueno, ya voy a dejar de compartir, voy a dejar de